para servicios en fotografía o video, bodas, cumpleaños, quinceañeros, aniversario de bodas o iglesias, cultos, presentaciones de niños o cualquier actividad, y desea guardar esos inolvidables momentos, Criluz Production es su alternativa. Visite nuestro sitio en la internet en www.cristolaluzdelmundo.org o llame al teléfono 787-886-2827. Nuestros trabajos son en alta resolución y estamos a la vanguardia en los programas de edición, tanto en fotografía como en videos. Para una orientación, llama al teléfono 787-886-2827. 787-886-2827. Criluz Production es su alternativa. Yo soy la luz, soy el camino, yo soy el Cristo Salvador. Vengan a mí, almas perdidas, que soy la fuente de la vida. Yo soy la luz, soy el camino, yo soy el Cristo Salvador. Y amados hermanos y amigos, que la paz, la gracia y el gozo de nuestro Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo el Hijo sea con todos en esta preciosa noche del Señor. Este que les habla su hermano el evangelista Carlos Guadalupe, quien en esta noche le doy nuevamente la gloria a Dios, las gracias a Él por la bendición tan linda que me permite nuevamente volver a estar llegando a su hogar, a su automóvil, a la cárcel, al hospital, a su puesto de trabajo, donde quiera que usted esté en esta hora, tanto en Puerto Rico como fuera de Puerto Rico, a través de la tecnología de la internet, tecnología de este último tiempo que nosotros estamos viviendo, tecnología que no existía para el tiempo en que Jesús estaba en la tierra con sus discípulos, tecnología que tampoco existía para el tiempo de los apóstoles, del libro de los Hechos de los Apóstoles, ni para el tiempo de cuando aquel gran misionero llamado Pablo, Saulo de Tarso, que se convirtió al Evangelio, donde luego vemos a Saulo de Tarso, ser transformado por el poder de Dios, convertirse en aquel gran apóstol, que lo conocemos como el apóstol Pablo. No existía ninguna de estas tecnologías, la tenemos hoy día, y yo siempre le exhorto a todos los amados pastores, evangelistas, misioneros, inclusive y a cualquier hermano que tenga la facilidad de tener en sus manos un teléfono celular, una tableta, una computadora, que tenga su camarita y que tenga buena internet. Yo le exhorto para que usted comience a utilizar esta tecnología, ya que a través de ella podemos llegar no solamente aquí a Puerto Rico, donde estamos llegando, sino que estamos llegando al mundo a través de la misma. Y siempre le doy la gloria a Dios por ello, por esta bendición que nos permite en este tiempo de poder llevar el mensaje de salvación a tantas vidas que se pierden. Por lo tanto, en esta noche le invitamos a seguirnos. Hoy vamos a comenzar el estudio, el desarrollo del ministerio de Jesús. Ya terminamos el comienzo del ministerio de Jesús, el cual usted lo puede ver, lo puede escuchar
puede entrar a nuestra página en Facebook, Evangelista Carlos Guadalupe, ahí lo puede conseguir. También lo puede conseguir en nuestro canal, Criluz TV, Criluz TV, ahí lo puede conseguir también. Y sé que va a ser de grande bendición para usted, para su vida, y le exhortamos para que usted lo escuche, todas las partes de ese estudio, el comienzo del ministerio de Jesús. Y hoy, como hemos prometido, vamos a seguir ahora el desarrollo del ministerio de Jesús. Vimos las partes, cómo comenzó el ministerio de Jesús, con la predicación de Juan el Bautista. Luego vemos a Jesús cuando entra en escena allá en Galilea, predicando el evangelio del reino y el evangelio de arrepentimiento, el mismo mensaje que hablaba Juan el Bautista. Y luego vemos cómo comienza ese ministerio. Vamos a ver hoy ahora el desarrollo. Vamos a ver cómo se desarrolló el ministerio de Jesús sobre la tierra. Yo le invito en esta noche para que usted llame a su vecino, su vecina, su compañero de trabajo, sus amistades, aquí en Puerto Rico, como fuera de Puerto Rico, e infórmele, indíquele que ya el programa cibernético Cristo, la luz del mundo, ya ha comenzado, y invítelo para que nos sintonice, nos escuche toda la semana. No pudimos ponerle el aviso de que íbamos a transmitir hoy, pero vamos a tratar de continuar haciéndolo para que usted pueda saber cuándo vamos a transmitir. Pero invítelo para que esté pendiente, así también usted esté pendiente para escuchar estos estudios que van a ser de gran bendición a su vida, como lo han sido en la mía. Es importante el estudio de la palabra del Señor, como hemos hablado anteriormente. Es importante porque primeramente la palabra nos trae a nosotros conocimiento, y ese conocimiento produce crecimiento, el crecimiento produce madurez, y la madurez produce muchos frutos, y los frutos producen buenas obras. Por eso que es importante la palabra del Señor. Esto no es asunto de leer un texto bíblico, sentarme y leer esto como un libro más o un libro más de historia. Aquí está la palabra del Señor, y la palabra del Señor es la voluntad de Dios expresa a través de las escrituras, o sea, de este libro que le conocemos como la Biblia o las escrituras. Ahí está la voluntad de Dios, y a través de ella es que usted puede conocer, cuál es la voluntad de Dios para su vida. Ahí le va a enseñar cómo usted tiene que hablar, cómo tiene que desarrollarse ante la sociedad, cómo deben ser sus relaciones interpersonales. Todo está ahí. Yo le invito para que nos siga, como lo está haciendo mi hermana Wanda Guadalupe, que se ha unido a la transmisión. Dios te bendiga, Wanda, mi hermana carnal, que está unida a la transmisión. También Meilín Quiñones, Meilín, miembro de la iglesia, nos está asistiendo. También la hermana Carmen Vázquez, que también se une a esta transmisión en esta noche. El Señor les bendiga grandemente, les colme de bendiciones. Y les invitamos para que también se comunique con otros en la iglesia, familiares, para que le indique que el programa cibernético Cristo, la luz del mundo, ha comenzado ya. Y yo quiero que antes de ir al estudio, vamos a escuchar otro de los milagros que el Señor sigue haciendo donde quiera que nos envía. El Señor que nosotros hemos conocido a través de la Escritura. Es el Señor que no solamente salva, sino también sana. Dios tiene el poder para crear. Él creó todo lo que nosotros conocemos, creó el universo, nuestro universo. Él lo creó de lo que no existía, creó todo lo que nosotros vemos. Y del polvo de la tierra, que es la creación máxima, es el hombre, nosotros, los seres humanos, los creó del polvo de la tierra. Para Dios no hay nada imposible. Y vamos a ver en el desarrollo del ministerio de Jesús la otra parte, que es precisamente la de los milagros. Y vamos a ver por qué de los milagros. Y es importante en este tiempo que nosotros estamos viviendo, que no solamente se predique la palabra,
sino también haya demostración, como decía el apóstol Pablo, de espíritu y de poder. Es importante que las manifestaciones del Señor se manifiestan en la iglesia. Hay sus razones de peso conforme a las Escrituras. No vamos a entrar en eso en esta hora. Alabado sea el Señor. Pero es importante los milagros, porque una de las cosas que utilizó Jesús para atraer a la gente fueron precisamente los milagros. Y Jesucristo dijo que el que no creyera por la palabra, creería por los milagros. Vamos a escuchar otro de los milagros que Dios sigue haciendo en este tiempo. Alabado sea el Señor, porque el Dios que nosotros le servimos, el Dios que creó todo lo que existe, Él todavía sigue haciendo milagros. Y vamos a escucharlo en esta noche. Él tiene dolor en sus cervicales. Y tiene el dolor ahora y le molesta. ¿Y usted? La cadera. ¿Le duele ahora mismo? Ok. ¿Perdón? Ah, ok. ¿Qué tiene ella? Pierna. Ok. Vamos a orar ahora. Cuando terminemos la oración, usted va a mover su cabeza, su cuello. Va a buscar a ver si le duele la cervical, si el dolor está o si el dolor desaparece. ¿Ok? Si el dolor está después de la oración, usted va a decir, está ahí. No me va a complacer a mí. Si el dolor está, está. Y usted va a buscar su cadera a ver si le duele. Si no le duele, me lo va a decir. Pero si le duele, me va a decir, me duele todavía. ¿Ok? Vamos a orar. Bendito sea el Señor. Padre, te alabamos y bendecimos tu nombre. Te glorificamos, Señor. Te damos gloria, te damos honra, te damos la gracia por el privilegio que tú nos has permitido que esta noche, Señor, de ser instrumento para predicar tu palabra. Tu palabra dice que cuando los discípulos salieron a predicar, tú confirmabas la palabra con las señales que le seguían. Señor, ahora mismo, por esa palabra, desaparece todo dolor en esos cuerpos. Desaparece toda enfermedad en esos cuerpos. Desaparece. Desaparaba aquí a Melir Soleme. O rey que mansa cotaquimilia. Ayaya soquiama baja. Desaparece raya quiama. Desaparece el dolor en las cervicales. Desaparece el dolor del cuello. Desaparece el dolor en la cintura y la cadera. Desaparece el dolor en las piernas. Ahora mismo recibe la vista. Recibe vista clara. En el nombre de Jesucristo. Por tu palabra. Y kama hatala hilas y asohamaya. Desaparece toda enfermedad de su cuerpo. En el nombre de Jesucristo. Para gloria, Señor, y honra de tu nombre. Bendito sea el Señor. Mueve el cuello, varón, mueve el cuello. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué pasó? Poder en la sangre de Cristo, aleluya. ¿Qué pasó con el dolor de las cervicales? No tengo nada. ¿No la tiene? ¿Desapareció el dolor? Mueva la cabeza otra vez, muévala, eso, para atrás, para los lados. Con ese movimiento, si tuviera dolor cervicales, que estuviera ya llorando. ¿Cuántos pueden alabar al Señor en esta noche? La gloria de Dios, que quien lo hace. Búscate, a ver si tiene el dolor. Ese es el Señor al cual nosotros le servimos. Es el Dios de los milagros. Su brazo no se ha cortado para salvar, pero tampoco se ha cortado para sanar. Él sigue haciendo milagros y seguirá haciendo milagros. Y damos las gracias a todos aquellos que se siguen conectando, como Sheila Miranda. Dios te bendiga, Sheila. Mi hija que está por allá también, está por allá por los estados. Alabado sea el Señor. También mi esposa Aida, que también está unida a la transmisión. Dios te bendiga, Aida. Alabado sea el Señor. También está José del Estre. También Dios te bendiga, José. Hace tiempo que no te vemos. Alabado sea el Señor. Le damos las gracias también por la muestra de cariño y también por los likes que nos están dando en esta noche. También por lo del corazoncito. Alabado sea el Señor. El desarrollo del ministerio de Jesús. Ese es el estudio que comenzamos en esta noche.
esperando que sea de bendición. Como le dije anteriormente, ha sido bendición para mi vida, también va a ser de bendición para su vida. Y para eso yo les invito a buscar en las Escrituras, todo aquel que tenga la Escritura cerca, claro está. Usted la busca en el Evangelio según San Mateo capítulo 9 y en el verso 35. Y también invitamos a todos los amigos, pues sabemos que hay personas que son simpatizantes del Evangelio, personas que todavía no le han dado su vida al Señor, pero también nos ven. Les invitamos para que usted busque su Biblia, las Escrituras, vaya a su cuarto en la mesita de noche, usted tiene esa Biblia ahí abierta en el Salmo 91 como un amuleto. Ábrala, sóplale el polvo y ábrala juntamente con nosotros en el Evangelio según San Mateo capítulo 9 y en el verso 35. Mientras tanto, usted va a buscar las Escrituras en el Evangelio según San Mateo capítulo 9 verso 35. Queremos invitarle para que esté con nosotros en un culto de adoración y milagros el sábado 10 de agosto de este año en curso, año 2019, en la Iglesia Misionera de Cristo, el barrio 5, calle Paraná, número 28, que pastorea nuestro hermano Juan Alberto Díaz. Esto ubica en Cupey. Eso está frente a los almacenes de Ciara en Cupey. Ese culto va a ser a las 7:30 de la noche. Invita al hermano Edwin Rivera. Usted quiere comunicarse con el hermano Edwin Rivera para que él le indique cómo llegar allí. Usted se puede comunicar con él al 787-943-8998. 787-943-8998. Es el teléfono del hermano Edwin Rivera con el cual usted se puede comunicar. Y él gentilmente le estará indicando cómo llegar allí. Estará predicando este servidor y estará cantando mi esposa, la hermana evangelista Carlos Guadalupe. Y estaremos también orando allí por los enfermos. Así que les invitamos para que esté allí el sábado 10 de agosto a las 7:30 de la noche, donde estaremos no solamente predicando, no solamente cantando, sino también estaremos allí orando por los enfermos. Si usted está enfermo, prepárese para recibir un milagro allí el sábado 10 de agosto. Usted conoce a alguien que esté enfermo, llévelo. El Señor sigue haciendo milagros. Si todo aquel que esté atado o oprimido, también el Señor liberta a los atados, los oprimidos, y también los endemoniados los liberta. Así que estaremos allí el sábado 10 de agosto. Mateo capítulo 9, verso 35. Dice las Escrituras: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y aquí vemos, y vamos a ver ahora a través de este estudio, las tres etapas del desarrollo del ministerio de Jesús. Vimos anteriormente las 3 o 4 etapas del comienzo del ministerio de Jesús. Vamos a ver estas 3 etapas en este versículo bíblico que acabamos de leer. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. ¿Qué hacía? Dice, enseñando en la sinagoga de ellos. Oiga bien, número 1, enseñaba. Segundo, predicando el evangelio de reinos. Número 2. Y número 3, dice, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Por eso Jesucristo, hablando en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, en el verso 15 en adelante, donde comisiona a la iglesia y le dijo, vayan y prediquen en el Evangelio a toda criatura. Y él dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Pero no se quedó ahí, porque dice, estas señales, versículo 17 en adelante, estas señales seguirán a los que creyeren. Estaba hablando en plural y estaba hablando en futuro. A los que creyeren. ¿Qué dijo? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebieran cosa mortífera, dijo, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Y fíjense que Jesucristo dijo, en mi nombre. No dijo ni en el nombre del concilio, ni en el nombre del obispo, ni en el nombre del cura, ni en el nombre del papa,
ni en el nombre del ministerio propio, ni en el nombre del líder conciliar, ni en el nombre del pastor, en mi nombre, en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús fue el que murió por mi pecado y por su pecado en la cruz del Calvario. Porque Jesucristo fue el que vino a esta tierra para sustituirnos a nosotros en la cruz del Calvario. Nosotros teníamos que morir, pagar por nuestros pecados, morir por nuestros pecados. Pero Él, Jesús, fue el sustituto para nosotros en la cruz del Calvario. Por eso fue que Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y dijo, y si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos, oiga bien, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Pero tampoco se quedó ahí. Cuando usted busca el versículo 20 en adelante, dice, y ellos saliendo, o sea, sus discípulos, sus apóstoles, saliendo, predicaron en todas partes. Y dice que el Señor confirmaba la palabra con las señales que le seguían. O sea, ponían las manos sobre los enfermos, los endemoniados quedaban libres, y habían señales que le seguían a ellos. Por eso es que el ministerio de Jesús se desarrolla en esas tres etapas, enseñando. Primero se dedicaba a la enseñanza de la Escritura. Segundo, a la predicación del Evangelio para la salvación de las almas, la enseñanza para sus discípulos, la enseñanza para sus seguidores, y luego la predicación del Evangelio, de la buena noticia para los perdidos, y luego entonces sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Vemos las tres etapas en este versículo bíblico. En el estudio anterior vimos cómo el comienzo del ministerio de Jesús, y en este nuevo estudio vamos a ver cómo se desarrolló el ministerio de Jesús después que fuera probado por el diablo en el desierto. Recuérdese que en la primera etapa, en el comienzo del ministerio de Jesús, el Espíritu lo lleva al desierto a Jesús para probarlo, y estuvo 40 días y 40 noches, y luego, cuando termina de ser probado por el diablo, el Espíritu vuelve y lo trae nuevamente a Galilea. Y ahí comienza a desarrollarse, comienza el ministerio, y luego comienza el desarrollo del ministerio de Jesús. La primera etapa del desarrollo del ministerio de Jesús dice enseñando en la sinagoga de ellos. En Lucas capítulo 4, verso 13 al 22 dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, dice, se apartó de él por un tiempo. Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea, y se difundió toda su fama por toda la tierra de alrededor. ¿Y qué hacía? Dice, y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todo. Dice, y vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor, dice, está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a los ciegos vista. Oiga bien, ponerle libertad a los oprimidos. Mire todas las cosas que vino a hacer Jesús. Ponerle libertad a los atados, los oprimidos por el diablo, los endemoniados. Y a predicar el año agradable del Señor. Y arrollando el libro comenzó a decirle, hoy, oiga bien, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Estaban maravillados porque Jesús no había ido a la escuela. Por eso estaban maravillados las palabras que salían de su boca, las cosas que hacía. Cuando vimos el estudio anterior, Jesús no comenzó su ministerio inmediatamente acabada la tentación, sino que estuvo un año, y eso lo hablamos anteriormente, estuvo un año, oiga bien, estuvo un año esperando que llegara la noticia de que Juan estaba en prisión para que entonces se cumpliera el tiempo y las escrituras. Mateo capítulo 4, verso 12 al 17 dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea,
y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese, oiga bien, para que se cumpliese lo que había dicho por el profeta Isaías, quien dijo, cuando dijo, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En el estudio anterior hablamos sobre el comienzo de Juan el Bautista en su predicación. Juan el Bautista hablaba que tenían que arrepentirse. Cuando Jesús comienza su ministerio, habla de que la gente tenía que arrepentirse. Hablamos de eso en el estudio anterior. Cuando el Espíritu Santo desciende sobre la iglesia, en el libro de los Hechos capítulo 2, el mensaje que trajo Pedro fue que tenían que arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesús. Y en el libro de los Hechos capítulo 3 vemos que cuando aquel hombre cojo que entraba a la iglesia, el templo de la Hermosa, allí aquel hombre fue sanado y Pedro predicó exactamente el mismo mensaje, pero le añadió un poquito más. Dijo, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Pedro estaba hablando que tenían que arrepentirse, pero Pedro hablaba de una conversión. Y escúcheme bien, conversión viene después de arrepentimiento. Hay algunos que dicen, hermano fulano de tal está convertido, pero no está arrepentido. No, mi hermano, lo está cambiando. Primero tiene que haber un arrepentimiento. Para haber arrepentimiento tiene que haber convicción de pecado por el Espíritu Santo. Tiene que arrepentirse la persona de sus pecados y luego comienza una conversión. Conversión nos habla a nosotros de cambio, nos habla de transformación, de regeneración. Eso, todas esas palabras son una sola: santificación. Estamos aquí, queremos orar por usted. Escríbame su petición de oración. Si usted está enfermo, queremos orar por usted. Y no importa lo que haya dicho el médico, no importa la enfermedad que usted tenga, el Dios que nosotros le servimos, el Dios que hizo todo lo que nosotros vemos, tiene el poder para sanarle. Hemos escuchado este testimonio de este hombre, cómo Dios lo sanó. Alabado sea el Señor. Y el Dios que estuvo en ese lugar es el mismo Dios que está aquí en esta noche y el mismo Dios que está ahí al lado suyo. Y tiene el poder para sanarle en esta noche. Y nosotros queremos orar por usted. Pero también queremos orar por la salvación de aquellos que todavía no han conocido al Señor. Esa es la parte más importante de esta transmisión. Es la parte más importante cuando vamos a predicar al aire libre. Lo estamos haciendo porque queremos que el mensaje de salvación llegue a las vidas que están perdidas, camino a la condenación eterna. Nosotros no queremos que lleguen allí. Por eso es que nosotros vamos y le predicamos el Evangelio. El Evangelio quiere decir la buena noticia. La buena noticia, mi amigo, que usted no tiene que continuar en su pecado, que usted no tiene que perderse. La buena noticia, que Dios, en su inmenso amor y misericordia, envió a su Hijo a esta tierra para morir por su pecado. La paga de su pecado le lleva a la muerte, pero Jesucristo pagó el precio de su pecado y su maldad en la cruz del Calvario. Por eso es que las Escrituras dicen, Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Bendito sea el Señor. Ahora nosotros comenzamos a ver en las Escrituras, Jesús comienza a enseñar, comienza a predicar, comienza a sanar a los enfermos. Ahora escuche bien. En el Evangelio según San Juan capítulo 3, verso 27 al 30, dice de la siguiente manera: respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigo de que dije, yo no soy el Cristo. Cuando le pidieron a Juan, le dijeron, ¿quién tú eres? ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el profeta? Y él comenzó a decir, yo no soy ninguno de estos. Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Pero él dijo algo importante: el que tiene la esposa es el esposo.
Así pues, este es mi gozo está cumplido. Es necesario que Él crezca, Jesús, pero que yo, Juan el Bautista, mengue. Cuando nosotros vamos a la Escritura, es importante para nosotros entender las Escrituras, y siempre lo he dicho y seguiré diciéndolo, las Escrituras no se interpretan. Ese es el problema que tenemos hoy día. Si las Escrituras se interpretaran, de hecho, es la mayoría de la gente lo que hace interpretar, por eso es que uno le interpreta de una manera, otro de otra. Inclusive, si usted le va a hablar a un inconverso, y usted le cita un texto bíblico, y no está de acuerdo con él, le dice, no, porque esa es tu interpretación. Oye, si esa es mi interpretación, entonces, ¿cuál es la interpretación de él? Entonces, Dios haría, las Escrituras serían para interpretarla cada cual a su manera. Entonces, ¿cuál sería la voluntad de Dios para nosotros? No estaría explícita, estaría sujeta simplemente a las interpretaciones. Tendrían entonces que tener cada una Biblia bajo su interpretación. Las Escrituras se entienden, y para eso, cuando usted busca en mi página, en la cristolorodelmundo.org, en los estudios que hay en PDF, hay un estudio que habla sobre este asunto, que las Escrituras no se interpretan sino se entienden. Y cuando usted lee ese estudio, que está ahí, que usted lo puede leer, lo puede ver, lo puede estudiar, lo puede bajar, usted va a encontrar que no hay un solo texto bíblico, uno solo, oiga bien, uno solo, que diga que la Biblia se va a entender a través de la interpretación. Y para usted poder entender las Escrituras, usted tiene que utilizar dos leyes importantísimas, o dos reglas importantísimas. Una es la hermenéutica y la otra es la exégesis. Y cuando usted busca las reglas de la hermenéutica que se enseña en los institutos, que el montón de gente va al instituto, estudia en el instituto, o compra el librito, lo estudia, pasa el examen, pero después que cogió el librito, viene y lo engancha en su biblioteca y lo dejó allí. Y no aplican las reglas de la hermenéutica. Las reglas de la hermenéutica son varias reglas, pero la principal dice que las Escrituras fueron escritas e inspiradas por el Espíritu Santo. Y que el escritor de la Escritura es el Espíritu Santo. Y que las Escrituras se van a entender a través de sus contextos, no interpretación. Sus contextos. Y para usted poder entender la Escritura, tiene que buscar los contextos que apliquen en ese momento, ya sea el contexto que aplique en ese momento, ya sea escritural. Y si no aparece en las Escrituras el contexto, usted tiene que buscar los contextos que apliquen. Si es el histórico, si es el político, si es el contexto en cuanto a finanzas se refiere, así sucesivamente. Y en este caso, nosotros para poder entender en esta noche por qué Juan el Bautista dijo, el que tiene la esposa es el esposo, oiga bien, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. ¿Por qué? Porque aquí nosotros estamos viendo lo que Dios usó en el Antiguo Testamento, usó ejemplos terrenales para que el pueblo de Israel pudiera aprender a través de esas enseñanzas terrenales y aplicar las enseñanzas espirituales. Nosotros vemos lo mismo que sucedió también con Jesús. Jesús utilizó muchos ejemplos terrenales para poder enseñar y aplicar enseñanzas espirituales. Aquí tenemos que ir al contexto cultural para poder entender por qué Él dice el que tiene la esposa es el esposo. Y cuando usted busca el contexto cultural del pueblo de Israel, no solamente en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento también, usted va a encontrar que había un hombre el cual se designaba cuando un padre quería casar a su hijo, designaba a una persona, oiga bien, designaba a una persona para que hiciera unas negociaciones con los padres de la muchacha con la cual él quería casar a su hijo. Es el mismo caso que tenemos, el caso de Abraham, cuando quiso casar a Isaac, le dio esa encomienda a Eliezer, su mayordomo. En este caso, esa fue la persona comisionada en ese momento. Lo mismo sucedió también con
con Sansón, y así sucesivamente hay muchos ejemplos en la Escritura. Y esta persona designada lo que se comprometía a hacer era hacer una negociación con los padres de la muchacha, donde le indicaba que su amo quería casar a su hijo con su hija. Había una negociación. Dentro de esa negociación, el padre de la muchacha tenía que darle una dote, el padre del muchacho tenía que darle una dote al padre de la muchacha. Eso era una recompensa, ya que entregarle las manos a un muchacho como esposa a su hija significaba una pérdida en la familia. Por lo tanto, había que darle un pago. También había que darle un pago a la muchacha. O sea, tiene que darle una dote a la muchacha. Alabado sea el Señor. Y aquí tenemos a este hombre que se designaba para hacer esas negociaciones y se le llamaba el amigo. Oiga bien, eso es el contexto cultural. Por eso es que cuando Juan el Bautista lo confrontan y le preguntan si él era el Cristo, él dijo que no era. Él simplemente dijo: yo soy el amigo del esposo. El que tiene la esposa es el esposo, hablando de Jesucristo, y la esposa era la iglesia, sería la iglesia. Dice: más el amigo, Juan el Bautista, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Este hombre también era el encargado, cuando en el Antiguo Testamento nosotros podemos ver, y en el Nuevo, cuando para efectuarse un matrimonio habían tres cosas que se podían hacer. Una era un compromiso que era verbal, o un compromiso escrito el cual se podía romper. El segundo era un desposorio, y en este desposorio se le daba un anillo de oro a la novia, que era esa era la forma de comprometerla, también era parte de su dote, y se comprometía para casarse. Un desposorio. Se consideraban casados, pero sin el acto sexual, y ese desposorio no se podía romper. Cuando se concluía el desposorio, o ese compromiso formal como lo hacemos nosotros hoy día, el muchacho se iba y trabajaba durante un año, construía su casa, sembraba, tenía su ganado, y al año regresaba para casarse con la muchacha que había comprometido. Cuando esto sucedía, se asignaban a unas jóvenes vírgenes, o sea, que no se habían casado. Cuando habla de vírgenes, está hablando señorita, que no se habían casado. Se le asignaban para estar pendiente cuando el novio iba a regresar. Y siempre estaban con unas lámparas encendidas. Eso es lo que encontramos en Mateo capítulo 25. El pasaje de las 10 vírgenes. Y para nosotros poder entender eso, tenemos que ir al contexto cultural. Alabado sea el Señor. Y esas vírgenes se mantenían con las lámparas encendidas, esperando el día que escuchara la voz del amigo: ahí viene el esposo, salid a recibirle. Y habían otras vírgenes que se mantenían esperando, pero no con las lámparas encendidas, pero tenían que tener el aceite en la lámpara para que cuando el esposo regresara para casarse formalmente con la novia, salían también con las lámparas encendidas a recibir el esposo. Y aquí tenemos las 10 vírgenes, que 5 fueron prudentes, tenían aceite en la lámpara, pero las otras que estaban esperando, que no se habían convidado todavía, no se habían encargado de recibir el aceite. Aquí tenemos el contexto cultural. Y Juan el Bautista era el amigo del esposo. Por eso él dijo: yo soy el amigo del esposo. Pero él dijo: es necesario que él crezca, que Jesús crezca, pero yo mengo. Es necesario que Jesús comience su ministerio, pero el mío comienza a terminar ahora mismo. En Lucas capítulo 4, versos 16 al 21 dice: vino a Nazaret, donde había sido criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonarle libertad a los cautivos, a los ciegos vista,
a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y escúcheme bien. Cristo comenzó su ministerio enseñando en la sinagoga de ellos, dice el versículo. Pero cuando nosotros vamos al contexto cultural, enseñó en la sinagoga, en los lugares de adoración pública donde se reunían a leer y exponer y a aplicar la palabra y orar y alabar. Cada sábado tenían los judíos 7 lectores. Primero un sacerdote, después un levita, después 5 israelitas de la misma sinagoga, y allí fue que Jesús se levantó a leer y leyó el libro del profeta Isaías. Y al abrir el libro, leyó el pasaje donde hablaba precisamente del Mesías prometido y de la obra que habría de llevar al mundo. Lucas capítulo 4, verso 18. Por eso él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y sigue diciendo, a pregonarle libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a ponerle libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y escúcheme bien, todos los dones y las gracias del Espíritu estaban sin medida sobre Jesús. Porque por Cristo pueden todos los pecadores ser librados de las ataduras de la culpa, y por su Espíritu y su gracia de las ataduras de la corrupción. Él vino por la palabra de su evangelio a traer luz a quienes estaban en tiniebla, y por el poder de su gracia a dar vista a todos aquellos que estaban ciegos espiritualmente. Ahora hay algo importante. Aquí encontramos que Jesucristo se levantó a leer. Sin embargo, cuando usted busca todas las escrituras del Nuevo Testamento, no encuentra a Jesucristo leyendo nuevamente ninguna porción bíblica, ni participando en ninguna de las sinagogas. ¿Y por qué? Porque cuando Jesús desarrolla su ministerio, cuando comienza su ministerio y cuando lee esta escritura específicamente, la leyó exactamente en la sinagoga a la cual él perseveraba o pertenecía. Por lo tanto, en la sinagoga que perseveraba o pertenecía a sus padres, pertenecía a Jesús. Por lo tanto, Jesús tenía unos privilegios y tenía unos derechos para que cuando llegara su momento lo asignaran a leer las escrituras. Y precisamente, ¿cuántas veces leyó las escrituras allí? No lo sabemos. ¿Cuántas porciones bíblicas leyó? Tampoco lo sabemos. Pero si las escrituras nos dicen que en esta ocasión, que estaba en la sinagoga de ellos, se levantó porque le dieron la oportunidad de leer la parte que le correspondía. Pero ellos no sabían que precisamente se cumpliría ante sus ojos que Jesús, el Mesías prometido, al cual Moisés había hablado en el Antiguo Testamento, del cual todos los profetas habían hablado, estaba allí delante de ellos, el Mesías prometido, el ungido, el Cristo, el Salvador del mundo. Por eso que él dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Alabado sea el Señor. Y escúcheme bien. Cuando nosotros vamos y seguimos leyendo, nosotros encontramos por qué es importante la palabra de Dios. Porque a través de la palabra es que Dios se da a conocer. Y a través de la misma conocemos cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. La palabra alumbra nuestro camino. Salmo 119, verso 105, dice, lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino. Número 2. La palabra renueva nuestro entendimiento. Romanos capítulo 12, verso 2 dice, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mire aquí, de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la voluntad, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando usted lee la Escritura, a través de ella usted conoce a Dios. A través de ella se renueva su mente, su entendimiento. Entra una nueva información a su cabeza, a su mente. Y esa información comienza a hacer una transformación en usted. Una regeneración, una conversión, una santificación. Y ahí comienza a renovarse completamente y comienza un cambio en usted. Por eso es importante escudriñar las Escrituras, como dijo Jesucristo. Escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y él dijo, y ellas son las que dan testimonio de mí. Número 3, la palabra limpia. Juan capítulo 15 verso 3 dice, y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Número 4, la palabra imparte fe. Romanos capítulo 10 verso 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por eso es importante, amigo, usted que me está viendo en estos momentos, usted que me está escuchando en estos momentos, es importante la palabra de Dios. Lo más importante no son las noticias, no es la computadora, no es el celular, no es Facebook, no es las redes sociales. Lo más importante no es YouTube. Lo más importante, mire, que usted escuche la palabra, porque por el oír de la palabra viene la fe, y por la fe viene la salvación. Por eso fue que Jesucristo, hablando en el Evangelio según San Juan capítulo 5 y en el verso 24, Jesucristo dijo, de cierto te digo, que el que oye, oiga bien, el que oye mi palabra, la palabra de Dios, el que oye mi palabra, dijo, el que oye mi palabra, dice, él dijo que no va a condenación, sino que va a alcanzar la vida eterna. Por eso es que la palabra imparte fe, para que usted pueda convencerse que usted es un pecador, para que usted se arrepienta de su pecado, y para que hoy mismo, usted confiese a Cristo como su Salvador personal, y usted escape del infierno en esta noche. Número 5, el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento se produce por medio, oiga bien, de la palabra de Dios. Por eso es importante escudriñar las Escrituras, porque el nuevo nacimiento se produce por medio de la palabra de Dios. 1 Pedro capítulo 1 verso 23 dice, siendo renacido, y renacido quiere decir volver a nacer. Lo que Jesús le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, tenía que nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Siendo renacido, no de simiente corruptible. Yo nací de simiente corruptible, conforme a la carne, antes de convertirme, sino de incorruptible. Cuando confesé a Cristo como Salvador personal, hubo una transformación, un nuevo nacimiento. Ahora tengo una simiente incorruptible. Dice, por la palabra de Dios, no por la música, no por los libros, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Digo por la música, y siempre digo lo mismo, y lo seguiré diciendo. El montón de personas en la iglesia vive única y exclusivamente de música. Y otros hoy día pues viven metidos en YouTube viendo videitos y videitos. Se pasan todo el día viendo videitos. ¿Y dónde está la palabra? Por eso es que vemos el poco crecimiento, la poca transformación dentro de la iglesia. Por eso vemos también, mi amado hermano, que lamentablemente no vemos las manifestaciones del Espíritu de Dios como las veíamos antes. No es que haya desaparecido, pero escasea. Los milagros, ¿dónde están? Los dones del Espíritu, ¿dónde están? La manifestación del don de palabra de ciencia, que lo más que nosotros vemos gente hablando palabras genéricas y profecías genéricas. Y también vemos, y he visto, mi amado hermano, dentro de la iglesia, adivinación y espiritismo. Pero no tenemos la capacidad para poder analizar, para poder discernir lo que está sucediendo. ¿Por qué no tenemos esa capacidad? Porque necesitamos las Escrituras. No solamente que el Espíritu Santo nos dé testimonio, necesitamos la Escritura, porque el montón de cosas usted las puede decir solamente por el conocimiento de la Escritura. No tiene que un ángel decirle nada a usted, no tiene que ver un rayo que descienda del cielo, no tiene que ver una luz que le alumbre, y de esa luz que le alumbre salga una voz potente como estruendosa. Para eso está la palabra de Dios.
Y no descartamos las cosas que Dios puede hacer independientemente, pero para eso está la palabra de Dios. Por eso es que hay tantas personas dentro de la iglesia que están raquíticamente y espiritualmente hablando, están raquíticos espiritualmente. Y no vemos los cambios que debían de existir. Número 6, la palabra trae crecimiento en membresía, y esto es importante. Hechos capítulo 6, verso 7 dice: crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Y vamos a dejarle aquí el estudio hasta aquí. Escuche bien. La palabra trae crecimiento en membresía. ¿Usted quiere que su iglesia crezca? Enseñe la palabra. Saque los libros de la iglesia. Métase en la Biblia. Porque hoy es fácil. Métase en la Biblia. Comience, ore, ayune. Es más fácil buscar un librito y hablar con cualquier cosa del librito. Pero es más difícil pagar un precio en oración y en ayuno. Oiga bien, y en ayuno y orar a Dios para que Dios traiga la palabra que la iglesia necesita, para que Dios traiga la enseñanza que la iglesia necesita. Eso es lo que necesitamos hoy día. ¿Usted quiere membresía en la iglesia? Comience enseñando las escrituras. ¿Usted quiere membresía en la iglesia? Haga lo que dijo Jesucristo. Ir por todo el mundo. Pero yo doy campaña evangelística afuera, yo doy cultos al aire libre. La Biblia dice, la Escritura dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, que la iglesia salía por las casas. Escúcheme bien, por las casas. Y estaban en el templo alabando a Dios. Salían por las casas, ¿a qué? Salían por las casas a llevar el evangelio. Lo que lamentablemente la iglesia ha echado a un lado, los testigos de Jehová lo han agarrado. El evangelio comenzó casa por casa, no con campaña evangelística. Eso lo podemos hacer, claro que sí. Y son efectivas, bien hechas. Y han desaparecido. Oiga bien, porque las campañas han sido sustituidas por los conciertos. Y los conciertos lo único que van a gritar, a brincar y nada más. Y no hay llamamiento, no hay milagro, no hay absolutamente nada. Entretenimiento. Y es bueno alabar a Dios, es bueno cantar, claro que sí. A mí me gusta. Mi esposa canta y me gusta cómo canta y la música, pero lo más importante a la palabra del Señor, porque la gente se va a salvar por el mensaje de la palabra del Señor, no por el mensaje de la música, porque la palabra del Señor trae crecimiento, no la música. La música lo puede cambiar usted en un estado de ánimo en un momento dado, pero la palabra es la que le va a traer crecimiento. La palabra es la que le va, cuando usted esté en un problema, en una necesidad, en una prueba, la palabra es la que le va a fortalecer a usted. Por eso tenemos las diferencias, los diferentes problemas dentro de la iglesia. Tenemos que volver realmente al principio, a la Biblia. ¿Usted quiere crecimiento? Vuelva a las escrituras. ¿Quiere la campaña? Claro que sí, yo la doy también. Pero vamos a la escritura. ¿Cómo comenzó la iglesia? Usted no tiene que correr como el montón de pastores corrieron para allá, para Corea, a buscar a un hombre con una nueva revelación que había traído, se inventó lo de la célula. Y un Paul Cho, aquel coreano que se hizo famoso con la célula, y un montón corrieron allá hacia Corea a buscar por qué tenía un crecimiento en una iglesia de miles. Se congregaban más que el domingo los miles, pero mientras tanto los que estaban en la célula. Eso usted lo puede hacer aquí también, en las casas. Y corrieron para allá y no se dieron cuenta que aquel hombre que trajo un libro sobre la dimensión espiritual, y que para allá, para los 80, estuvo muy de moda el asunto, hablar tanto de la dimensión y la dimensión y la dimensión. Mucha gente ni siquiera sabía ni qué era la dimensión ni cómo explicar la dimensión. No, estamos en una nueva dimensión. Y cogieron aquel libro, no se dieron cuenta que aquel hombre trayó una otra doctrina dentro del mismo evangelio, lo que se llama la iglesia local. Y la iglesia local, pastor, para que usted sepa, no cree en los diezmos, no cree en las ofrendas. La iglesia local no alaba a Dios. La iglesia local se bautizan en las bañeras.
Y la iglesia local no cree en la música, no cree en los instrumentos. Y la iglesia local dice que no puede haber más de un pastor en un pueblo. Aquí tenemos donde nosotros vivimos, aquí hay un montón de iglesias. Conforme a la iglesia local están mal. Están todos perdidos, conforme a la iglesia local y las enseñanzas de este hombre. ¿Usted quiere desarrollo en la iglesia? Comience a hacer lo que dice la Escritura. Está ahí, nuestro manual está ahí en las Escrituras. La palabra trae crecimiento en membresía. Dice, crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes permanecían en la fe. Obedecían la fe. Alabado sea el Señor. Por eso que tenemos que hacer lo que dijo Jesús. Ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Tenemos que hacer como decía la iglesia. Entraban todos los días por las casas, llevando el mensaje de salvación a las almas. Hay que volver al evangelismo personal, casa por casa, porque es efectivo. Bendito sea el Señor. Y con esto yo voy a terminar. Yo di una campaña en Torre de Sabana. Estamos hablando ya por allá por el 1987, 88. Para el 88, aproximadamente por ahí. Una campaña de 3 días. Y en 3 días, 3 vidas vinieron al Señor en la campaña. Se hizo un evangelismo personal el otro sábado. Escuche bien, de 3 horas. Un evangelismo personal, apartamento por apartamento, 3 horas. ¿Cuántas vidas vinieron a los pies del Señor? 43 vidas vinieron a los pies del Señor. Apartamento por apartamento. Campaña, 3 vidas. 43, evangelismo personal. Y yo le puedo hablar sobre eso. Como yo he visto la cantidad de gente que llega a una campaña, claro está, no estamos hablando de las campañas que se daban antes a nivel de Gigi, de Rasky, estamos hablando de campañas más pequeñas. Pero vamos viendo, mi amado hermano, la efectividad de una campaña en el barrio de la Piedra de Camuy. Hicimos evangelismo personal de 1 hora. En 1 hora 17 vidas vinieron a los pies del Señor. Casa por casa, tocando puerta por puerta. Y por la noche, en ese mismo barrio, en una cancha, allí vinieron 3 vidas. Y en la campaña 17, el evangelismo personal 17. Tenemos que volver al principio, mi hermano. Tenemos que volver otra vez a donde comenzamos. Tenemos que mirar atrás a la historia. La historia no se puede borrar. Yo escucho muchas quejas de muchos pastores. Escucho muchas quejas de la condición de la iglesia. Pero hermano, la solución está en nuestras manos. Las escrituras es el manual de Dios. Las escrituras nos dicen cómo comenzó la iglesia, cómo se desarrolló la iglesia. Las escrituras dicen cómo tiene que ser la iglesia. Está ahí. No es el comienzo, como escuchamos hace unos años atrás, que estaban hablando de volver al principio y solamente lo único que escuchaba era mucha música, mucho grito, mucho correr para allá y para acá, no había nada más. Ese no es el comienzo. Tenemos que volver al principio como comenzó la iglesia. Si usted quiere crecimiento en la iglesia, tenemos que volver a las escrituras. Vamos a terminar aquí y vamos a seguir nuevamente la semana que viene. Continuaremos nuevamente. Estaremos subiendo un aviso donde le estaremos indicando cuándo volvemos a continuar este estudio, el desarrollo del ministerio de Jesús. Y vamos a hacer una oración, pero antes de la oración quiero invitarle para el culto de adoración y milagro. El Cristo que yo predico, que me salvó a mí. Diga bien, que a los 10 años de edad me estaba ahogando en una laguna en Vieques. Ese Cristo que me salvó a mí, que cuando me estaba ahogando estaba solo y no sabía nadar, y cuando me estaba ahogando me sacaron de la laguna
Y cuando me llevaron a la orilla y mire, no había nadie, absolutamente nadie. Y me libró de otras muertes más. Ese Cristo, el que tiene el poder, que está aquí conmigo, pero está ahí también al lado suyo, tiene el poder para sanarle en esta noche. Y yo voy a hacerle una oración por usted. Y luego después usted testifique. Usted puede testificar en mi página de Facebook, Evangelista Carlos Guadalupe, como también puede entrar en nuestra página en la internet, cristolaluzdelmundo.org. Desde allí usted me puede enviar un email. También puede testificarlo en la misma página. Alabado sea el Señor. Testifique para que otros puedan escuchar de las grandezas y las maravillas que el Dios del cielo tiene, no solamente para salvar, sino también para sanar. Y vamos a hacer una oración en esta noche por todos aquellos que están enfermos, por aquellos que en esta noche confiesan a Jesús como Salvador personal, dándole las gracias a todos los que han participado en el chat en esta noche, todos los que se han comunicado. Recuérdense darnos los likes ahí en Facebook. Recuérdense entrar en nuestro canal en YouTube, Criluz TV, y nuestra página cristolaluzdelmundo.org. También nuestro email que está ahí en pantalla. Alabado sea el Señor en esta noche. Padre, te alabamos y bendecimos tu nombre, te adoramos en esta hora, Señor. Padre, dándote las gracias por la bendición que tú nos has dado de poder volver nuevamente a transmitir a través de este instrumento y poder difundir tu palabra, Padre bueno. Te damos las gracias, Señor. Y mira, Padre, en esta hora, todos aquellos que confiesan a Cristo como Salvador personal, perdona su más mínimo pecado. Límpiale con tu sangre preciosa en esta noche y escribe su nombre en el libro de la vida, Padre bueno. Mira aquellos que están enfermos. Señor, tú eres el Dios todopoderoso. Para ti no hay nada imposible. En esta hora, confirma tu palabra con milagros, sanidades, grandes para tu gloria, para tu gloria, para tu gloria, Señor, te lo pedimos en esta noche. Para tu gloria, Señor, sana a los enfermos. Aquellos que están atados y oprimidos por el diablo, libértalos en esta hora, Padre bueno. En el nombre de Jesucristo. Y aquellos que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, Padre, que ahora mismo desciende Espíritu Santo y fuego sobre ellos en esta hora. Que tú los llenes de Espíritu Santo y fuego para que cambie, para que ese fuego queme, transforme, Señor, su vida en esta hora, Padre bueno. Gracias te damos, Señor. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias. En el nombre de Jesucristo, Señor. Es hecho y la gloria, Señor, es para ti. Y queremos recordarle nuevamente que esté pendiente para cuando volvamos nuevamente a hacer otra transmisión. Esté pendiente. Vamos a continuar con este estudio, el desarrollo del ministerio de Jesús. Vamos a seguir viendo cómo el ministerio de Jesús siguió desarrollándose. Le invitamos para la próxima transmisión. Dios le bendiga en sobreabundancia.